¿Estás por ahí, San José Antonio? Sí, doctor. Excelente. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en argumentación jurídica electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy me acompaña en la moderación y soporte técnico José Antonio Cejudo Hernández, a quien acabo de saludar hace unos instantes. El día de hoy hablaremos sobre el tema de argumentación electoral. Vamos a platicar sobre la argumentación enfocada en el campo de lo que es propiamente materia electoral. Sin embargo, me parece que es importante hacer un breve resumen y una síntesis de los elementos que forman parte de la argumentación para ubicar exactamente en dónde estamos parados propiamente, y vamos a estar tanto la sesión de hoy como la sesión de mañana y la de pasado mañana, viendo varios aspectos de la argumentación. También hablaremos de la argumentación convencional y también hablaremos de la argumentación en materia probatoria. Entonces, como verán ustedes, pues tenemos mucho material para trabajar en estas sesiones y pues haré una breve introducción, ¿no? A lo que es este campo de la argumentación, sobre todo con un enfoque electoral, ¿no? Bien, lo primero que hay que decir es de dónde viene la idea de argumentación en este momento. Es decir, se ha hablado mucho de Aristóteles, se ha hablado mucho de algunos autores como Quintiliano, se ha hablado de la retórica, se ha hablado de muchos aspectos, pero también cuando se habla de la argumentación, algunos oyen argumentación, lo primero que piensan es Manuel Atienza en la Escuela de Alicante o Marina Gascón, ¿no? Un poco más famosa en España que el mismo Atienza. Pero bueno, vamos a decir, ¿qué es esto de la argumentación? La argumentación nace en nuestro periodo histórico, en nuestra parte histórica y en el campo del derecho, con un trabajo de un señor que se llamó se llama, todavía vive, Robert Alesi. Antes de Robert Alesi, en el mundo del derecho no hay propiamente argumentación jurídica. No existe la argumentación jurídica. Existen trabajos y temas sobre saberes vinculados con la argumentación, pero no propiamente qué es la argumentación. Entonces, si ustedes me permiten, voy a compartirles incluso algunas láminas que me van a permitir desarrollar toda esta idea de dónde viene y de qué va la argumentación, y luego iremos platicando sobre temas mucho más específicos. Bueno, les decía, la argumentación nace con este libro que ustedes están viendo aquí. Se llamó en español Teoría de la Argumentación Jurídica, con el subtítulo Teoría del Discurso Racional como teoría de la fundamentación jurídica. El No. y ay, perdón, se fue como la señal. No escucho bien. Ahí, ¿cómo me escuchas? ¿Se escucha bien ahí? Sí, ahí ya otra vez. Bien. No, no. Se está congelando la No sé imagen, qué habrá doctor. Si pasado. sales y vuelves a entrar. Bueno.
¿Todo lo demás se escuchó bien o algunas cosas? Hola, buenas tardes. ¿A mí sí me ven bien? ¿Se corta la comunicación? ¿O se ve bien? ¿Sí? Ok. Se ve y se Se escucha ve bien. y se escucha bien. Sí, se ve y se escucha bien. Entonces solo es el doctor. Déjenme checarlo con él. Debe ser su conexión. Una disculpa, me estoy moviendo de lugar donde espero que la señal esté mejor. Bueno, ya no está congelando, ¿verdad? El ingeniero se pudo, ya no se oye, digo, ya no se va. Bueno, está
No, ya está bien. Perfecto. Estábamos platicando sobre Robert Alexy y su libro, que fue su tesis doctoral, y que precisamente es la que va a dar pie a todo lo que es propiamente la argumentación jurídica. Y de ahí vamos a derivar a propiamente que es la argumentación electoral. Pero quería hacer esta breve introducción porque precisamente nos da las bases y las pautas de esto propiamente. El texto de Robert Alexy, este texto de Robert Alexy, fíjense que es una tesis en la que él aborda una resolución de la Sala Primera del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, en la que el 14 de febrero de 1973, señalan que las decisiones de los jueces, o sea, las decisiones jurisdiccionales, deben basarse en argumentos racionales. Esta es una pregunta interesante. ¿Qué acaso las juezas y los jueces no hacen o no establecen argumentos racionales? Fíjense que esto es muy importante porque se tenía la idea de que con que saliera la enunciación o la resolución por parte de una autoridad jurisdiccional, bastaba con que se diera por bueno una resolución. Pero lo que les está pidiendo es que se sustente argumentativamente, no solamente con razones, sino con todo un aparato crítico que avale y justifique por qué lo que se está diciendo se está diciendo. Este es lo que llamamos un argumento racional. Y de hecho lo sabemos porque de eso fue la tesis de Robert Alexy, precisamente explicar qué es esto de un argumento racional. Si ustedes me permiten, Robert Alexy parte de un planteamiento que de hecho nace en 1932, pero se extiende hasta nuestros días. Él parte de un autor que se llama Hans Reichenbach, que es este señor que ustedes ven aquí. Hans Reichenbach escribió en 1938, este texto que se llama Experiencia y Predicción. Y en este libro, que ha tenido un impacto muy posteriormente, él afirma y establece que la forma de razonar los problemas se da en dos etapas. La primera de ellas es lo que él llama el contexto del descubrimiento y la segunda es el contexto de la justificación. ¿Qué es el contexto del descubrimiento? El contexto del descubrimiento es el momento en el que nuestra mente resuelve problemas. Y la forma en que resuelve problemas es exactamente como cuando las jueces y los jueces, las magistradas y los magistrados resuelven problemas. De una forma basada en pautas de experiencia acumulada o en analogías que se van realizando o en esquemas que podríamos partir verosímiles de razonamiento. Pero aquí está el punto. Un razonamiento verosímil no es necesariamente un razonamiento verdadero. Esto es muy importante. Verosímil, de hecho, la misma palabra verosímil, si ustedes se dan cuenta, es una palabra que es como cuando hablamos de los genéricos del doctor símil. Es lo mismo, pero más barato que la medicina de patente, ¿no? Bueno, lo verosímil es una verdad, pero más barata, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha resistido o no ha sido sometida a un rigor de herramientas argumentativas, como podrían ser la lógica, la dialéctica y elementos retóricos. Tendría que tener por lo menos esta base para poder decir que si sobrevive a este crisol de revisión metodológica humanística en el lenguaje, entonces lo que parece verdad, lo verosímil, pasa a ser verdadero. Esto es lo que es interesante, porque el proceso de resolución de un problema, y si quieren ahorita platicamos un poco de esto, no es un tema de lógica. Es un tema de resolución a partir de experiencia acumulada, es resolución a partir de lo que podemos llamar una especie de sentido común, o Jean Piaget llamaba a esta forma de razonamiento lógica operativa. Y luego, fíjense que es muy interesante, Hans Reichenbach dice, ya una vez que hacemos estos razonamientos, que son propiamente del campo del razonamiento y del cognitivismo,
Ahorita vamos a platicar un poco de esto. Luego entramos en un momento de justificación. Es decir, donde avalamos y decimos que lo que estamos diciendo es coherente y es verdadero. Y es donde echamos mano de un estudio, de una narrativa, donde se echa mano de elementos argumentativos y entre ellos la lógica. Entonces, ¿qué es la argumentación? La argumentación jurídica en particular o la argumentación jurídica en general, es precisamente la justificación de razonamientos producto de experiencia acumulada o procesos cognitivos con los que desarrolla los operadores jurisdiccionales fórmulas de respuesta a un problema. Estas fórmulas de resolución de problemas no pertenecen al campo de la argumentación, pertenecen precisamente a un campo que podríamos llamar razonamiento legal o cognitivismo jurídico. Sobre esto se ha escrito ya algunas cosas muy interesantes, no tanto en México, pero sí en otra parte del mundo. En México hay poca literatura, pero existe sobre esto. Y el contexto de la justificación es propiamente el trabajo de la argumentación, ¿no? Entonces, la argumentación es precisamente echar mano de los elementos que van a avalar un razonamiento. Pero el razonamiento mismo con el que se resuelve el problema es un planteamiento hipotético arrojado por el razonamiento legal y el cognitivismo jurídico, propiamente. Hay una área de lenguaje que también vamos a revisar, que es el área de la semántica, lo vamos a distinguir de la semiótica y de la pragmática. Esta es una área que desarrolló un lingüista llamado Roman Jakobson. Pero, a ver, antes de seguir, no sé si hasta aquí haya alguna duda sobre la distinción entre lo que es el contexto de la justificación y el contexto del descubrimiento. Esto creo que es relevante, porque la forma en que resolvemos un problema no es lógica, no es retórica, ni es dialéctica. Es un proceso heurístico, es un proceso cognitivo que tiene una base en pautas de experiencia acumulada y también capacidad creativa de una resolución. Hay algunos autores que han pensado que no hay nada en la mente si no viene del exterior, o que nadie puede pensar algo extraño a lo que tiene por los medios. Desde 1956, en una reunión que hubo en el MIT con ingenieros en informática y lingüistas, psicólogos, quedó claro que hay procesos creativos, cognitivos en los seres humanos que no son producto de estímulos externos ni de estimulaciones externas. Es decir, sí hay una mente, aunque no se puede verificar el proceso cognitivo mediante una observación, sí se puede inferir que está ocurriendo porque las personas pueden plantear soluciones a una situación, incluso sin haber antecedente previo sobre eso. Hay textos muy interesantes de personajes muy importantes como Noam Chomsky, Jerome Brunner, George Miller. Todo esto se le llamó en el campo de la psicología revolución cognitiva y ha tenido implicaciones importantes, sobre todo en el campo de la argumentación y el razonamiento jurídico. No necesariamente toda forma de pensar tiene un diagrama. No todo argumento nace como un diagrama. De hecho, podemos dar una resolución a un problema y lo que hace la argumentación es diagramar un proceso heurístico de resolución de un problema cognitivo, ¿no? Es cierto que cuando tenemos un problema jurídico, podemos encontrarnos con situaciones que no tienen una respuesta, o por lo menos no hay
precedentes, no hay casos análogos, ¿no? Pero sí podemos enfrentarnos a situaciones y casos que no habíamos contemplado antes, ¿no? Si quieren ustedes, déjenme ponerles un caso para que vean ustedes que podemos enfrentarnos a situaciones que la mente no tiene que resolver a pesar de que no hay un razonamiento jurídico propiamente, ¿no? Déjenme mostrarles este caso. Porque uno diría, bueno, es que si tengo un problema, a mí lo que me asombra muchas veces cuando platicamos sobre esto es cómo aprendemos a resolver un problema jurídico. Bueno, déjenme platicarles este caso y ahorita vemos de qué se trata. Miren, este es un comentario que se hizo a una sentencia, ¿no? Donde el ponente fue el magistrado Felipe de la Mata Pizarro. Pero déjenme platicarles el caso más que ver la parte formal. Déjenme platicarles el caso. El Congreso de la Unión se conforma por dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, ¿no? El Congreso tiene dos periodos ordinarios de sesiones. Uno inicia el 1 de septiembre para concluir el 15 de diciembre. Y el otro comienza el 1 de febrero y termina el 30 de abril. Durante los recesos, el Congreso funciona con lo que se llama la comisión permanente. De hecho, hemos estado oyendo muy recientemente de la comisión permanente. ¿Cómo se compone la comisión permanente? Está compuesta por 19 diputaciones y 18 senadurías. ¿Quién las designa? Las respectivas cámaras. Ahora bien, estos son los antecedentes propiamente, que la comisión permanente es un órgano del Congreso que desempeña funciones de durante sus recesos. Es muy importante la comisión permanente porque, vean ustedes, se resuelven algunos temas que llaman algunos en fast track o en situaciones que podrían ser de mucha ventaja, ¿no? Quienes las integran son designados mediante el voto secreto de las respectivas cámaras durante la última sesión de cada periodo, ¿no? Es mediante secreto y en una votación secreta. ¿Qué es lo que puede hacer la JOCOPO, la Junta de Gobierno? Puede nombrar a las personas que integran el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se pueden nombrar magistrado, la magistratura agraria, el cargo de Banco de México, cargos de Banco de México, magistraturas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también designa en caso de desaparición de poderes de un Estado a quien debe ocupar. En fin, hay una serie de cosas muy importantes. También tiene facultad para tomar protesta constitucional y conceder licencias y ratificar nombramientos hechos por la Presidencia de la República, ¿no? Puede recibir protestas constitucionales de quien ocupe la presidencia de la República y concederle licencias, ¿no? Facultades, aprueba junto con la presidencia de la República la suspensión de derechos y las facultades de impugnación, puede presentar demandas de controversia constitucional. La Junta de Gobierno es interesante. Ahora bien, vamos a ver este caso. El 15 de diciembre del 2020, el Pleno de la Cámara de Diputados y del Senado aprobaron el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, que es la JOCOPO, de quienes integrarán la comisión permanente. Y quedó de este modo. Morena se quedó con 8 senadurías, el PAN con 3, el PRI con 2, el Partido Verde 1, el PT 1, Movimiento Ciudadano 1, el Partido del Encuentro Social 1, el PRD 1. Ahí están los 18. Y hubo una serie de impugnaciones. Sabemos que hay unos actores que promovieron ante la Sala Superior juicio electoral y juicio ciudadano para controvertir el acuerdo. ¿Por qué? ¿Quién o quiénes deben integrar la comisión permanente? Lo debe decidir el Senado, como lo acabamos de ver.
Y estos aspectos corresponden al ámbito del derecho parlamentario, en tanto que corresponden a la organización interna del Congreso. ¿Me van siguiendo? O sea, quien integra la comisión permanente es el Senado. Ya sabemos que lo hace por votación secreta y es el último día en que tiene sesión, ¿no? Y esto pertenece al derecho parlamentario. Ahora bien, ¿por qué hubo una impugnación? En el caso de la Cámara de Diputados, distintas fuerzas políticas tuvieron representación excepto Movimiento Ciudadano. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores sí tuvo representación, pero en la Cámara de Diputados no. En el caso del Senado, algunos senadores, fíjense, en la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano no tuvo representación. Y en el caso del Senado, hubo senadores independientes, pero como ustedes verán, en esta lista no hay ningún senador independiente, ¿no? Los senadores independientes no pertenecen a ninguna fuerza política. Entonces, los senadores independientes y los de Movimiento Ciudadano, en la Cámara de Diputados, no forman parte de la comisión permanente. Y dicen que declaran tener derecho de acceso y ejercicio de su cargo. O sea, los senadores independientes dicen, a mí me eligieron para cumplir un cargo, ¿no? Y los de Movimiento Ciudadano dicen, también nos eligieron para tener un cargo. Y no salimos en la de diputados. Y los senadores independientes dicen, a nosotros no nos dieron un lugar ni a nadie que representara a todos los senadores independientes. No por partido, por fuerza política, sino por senadores independientes. Y entonces, la Sala Superior conoció el juicio por violaciones al derecho de ser votado en su vertiente de acceso y desempeño del cargo electoral, de elección popular. Aquí hay un punto sumamente interesante. Ahora bien, quiero que vean ustedes lo siguiente. Aquí hay un problema. Si estamos hablando de derecho parlamentario, ¿qué alcance tiene una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? No está haciendo una intromisión dentro del Poder Legislativo. A quien le toca regular eso es al Poder Legislativo. Entonces, ¿qué resolución puede hacer? O sea, la resolución que dé el Tribunal Electoral puede impactar una decisión administrativa de derecho parlamentario. Aquí tenemos el punto, ¿no? Bueno, por si quieren, vamos a dar un poco más de detalles para que se vea bien el problema, ¿no? Vamos a verlo. Todo esto son antecedentes del problema. El 21 y 22 de diciembre, las senadurías que integran la parte actora promovieron el juicio ciudadano para controvertir el acuerdo de la Junta de la JOCOP, ¿no? Los derechos electorales de estos senadores, que eran la parte actora, los independientes, dicen que fueron vulnerados y les ha impedido ejercerlos. En el caso de la diputada de Movimiento Ciudadano, se dice que vulneraron su derecho de ejercer el cargo como diputada, porque fue designada por su grupo parlamentario para integrar la Comisión Permanente y la JOCOPO. No la consideró a pesar de tener derecho para integrar la Comisión Permanente debido a que su grupo parlamentario constituye una fuerza política que debe estar representada conforme a los criterios de proporcionalidad y pluralidad. Pero en la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano no tuvo representación. Ahora sí que votaron en secreto y Movimiento Ciudadano no tuvo representación. Bien, vamos a ver lo que les comentaba hace un instante. ¿Tiene competencia en este asunto el Tribunal Electoral? Y vamos a ver qué es lo que dice el magistrado Felipe Lamata y qué se debatió. Los actos políticos corresponden al derecho parlamentario. Los actos relacionados con los derechos político-electorales de la ciudadanía a ser votados, ¿no? Ese es el derecho que dicen que está vulnerado, y a tener acceso y desempeño del cargo de diputado o senador.
Y este cargo no se agota con el proceso electivo. También abarca los derechos de permanecer en él y ejercer las funciones que le son inherentes. O sea, ya votaste por mí y yo necesito ejercer los derechos, ¿no? Ahora, si soy independiente, pues necesito tener una representación en la JUCOPO. O si soy de un partido, pues debería tener una representación de mi partido, ¿no? Si estoy en la JUCOPO. Pero no estoy ahí y parecería que hay derechos políticos y electorales que están siendo vulnerados. Ahora bien, estos derechos integran el denominado jus in officiu, porque es la chamba que le toca, vamos a decirlo en estos términos coloquiales, el trabajo que le toca a la diputada y a los senadores independientes, que es el estatus de la función de representación política. Ahora bien, en el marco normativo nacional, no se contempla de manera clara y expresa ningún mecanismo judicial adecuado y efectivo para la tutela de los derechos político-electorales que se ejercen en el ámbito parlamentario. En este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a resolver si se afectó el derecho a ser votado en la vertiente de ejercicio del cargo. Pero aquí es donde entra un poco la pregunta. Los senadores independientes afirman que tienen derechos como elegir y ser electos para integrar los órganos de la comisión. Pero no hay en la actualidad normativa alguna sobre cómo debe estar representada la comisión permanente. No existe normativa interna. Las senadurías independientes o si hay grupo parlamentario. Si no hay grupo parlamentario, si son independientes, no se dice cómo deben de elegirse. No hay normativa interna, ¿no? Y ahora fíjense qué curioso, ¿no? Bueno, antes de entrar en este planteamiento, en la resolución posible, aquí la pregunta es, si no hay normativa, no tengo normatividad, no tengo precedentes, ¿a partir de qué resuelvo? Hay razonamientos que no son diagramáticos, hay razonamientos que no tienen normativa a la mano. Entonces, ¿qué se nos ocurre? Fíjense la palabra que estoy utilizando, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué es lo que podemos hacer y hasta dónde? Y yo les diría, aquí hay un fenómeno que es un fenómeno cognitivo que busca una resolución donde no hay legalmente un antecedente o un parámetro de dónde asirse. Tiene que resolver un problema que no tiene ninguna posibilidad de justificación normativa. Y parecería que está invadiendo, o sea, si resuelve tendría que invadir la esfera del derecho parlamentario. Y luego tendría que darse una justificación argumentativa a esa resolución. Lo que quiero que vean ustedes es que la argumentación electoral tiene también estos procesos. Argumentar no es citar leyes. Esto es muy interesante. Cuando alguien argumenta, debe de dar un argumento y fundamentar con la ley. Toda resolución tiene que estar fundada y motivada. Y la ley la funda, pero la motivación es un campo de razonamiento argumentativo. Motivar es precisamente dar razones argumentadas a una resolución. Ahora, si alguien piensa, bueno, pero es que uno resuelve los problemas con base a la ley, y bueno, y si la ley no lo contempla, ¿qué hago? Vamos a ver qué fue lo que se le ocurrió al magistrado Larreta. Vamos a ver, en este caso, qué fue lo que se le ocurrió. La sentencia considera fundados los agravios. Tienen ustedes razón, se les eligió para hacer un trabajo y la Junta no lo está considerando.
Entonces, la sentencia considera fundados los agravios en los que la parte actora aduce que se vulneró el derecho político electoral a ser votado, en la vertiente del ejercicio efectivo del cargo. O sea, votaron por mí para que ejerciera mi cargo y no tengo presencia en las reuniones de la JUCOPO, ¿no? La JUCOPO. No estoy siendo considerado la comisión permanente. Entonces, la JUCOPO es el lugar donde yo tengo que ejercer mi actividad. Ya votaron por mí, pero yo tengo que ejercer. Por eso es que si no ejerzo mis funciones, pues no estoy cumpliendo con mis funciones y están vulnerando mis derechos a ser servidor público electo, ¿no? Y operar como tendría que operar. Sin embargo, fíjense que se le ocurrió el magistrado de la Mata. Se propone vincular al órgano legislativo, fíjense, se propone vincular al órgano legislativo para que realice diversas acciones para la integración de futuras, para las integraciones futuras de la comisión permanente. Es decir, no me puedo meter y ordenarte, pero advierto que no tienes regulación y normativa para ello. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues se me ocurre, ¿no?, llamarte la atención para que hagas acciones, para que tomes en consideración esos factores. Y fíjense, los efectos resolutivos aprobados no cumplen con la finalidad primordial de la función jurisdiccional electoral, que es restituirla a la quejoso los derechos que le han vulnerado. De hecho, la resolución no lo está logrando. Y lo que está haciendo es hacer un llamado de atención. Porque precisamente como se señala aquí, y esto lo dice la sentencia, el sistema de medios de impugnación está creado para verificar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones concretos que se someten a considerar el Tribunal Electoral, en tanto que la función jurisdiccional impone el deber de decidir el derecho en el caso particular. Pero no se puede meter más allá de ello. Ahora, ¿es una solución en la que tenemos precedentes? No hay. Quiero que vean ustedes que Hans Reichenbach tiene razón. Solucionamos problemas no cortando y pegando de otros lados. Y además eso sería muy irresponsable. Tenemos que entender los problemas que tenemos y resolverlos. Ahora, la resolución de un problema no se sigue diagramáticamente, ni como diagrama de flujo de una normativa. Tiene que ser un proceso cognitivo de experiencia en la que el razonamiento y la conjetura con la que se plantea una respuesta precisamente va a resolver el problema. Precisamente va a resolver el problema. No sé si va quedando claro hasta aquí el asunto. Tiene que haber una resolución. No es una mera copia. Que esto parecería que ocurre, ¿no? Ah, es que alguien ya resolvió esto, entonces tomo esto y lo planteo aquí. Hay que hacer un razonamiento crítico sobre si esa respuesta que existe la puedo trasladar analógicamente a este caso. Y ese planteamiento de revisión analógica es un proceso cognitivo. Ese es un proceso cognitivo. Esa valoración y juicio que uno hace es por un proceso cognitivo. Si yo les preguntara cuál es la forma de valorar y establecerlo, solamente los puros factores y las variables a considerar ya las están ustedes poniendo con un proceso cognitivo. Entonces, eso es algo que se genera desde la mente del operador. Es algo que se genera desde la mente del operador y lo que la impulsa son pautas de experiencia, pero también una crisis, o sea, una revisión crítica
una revisión juiciosa, dirían los colombianos, de cómo aquello que tengo como un precedente o una pauta de experiencia es avalable. Y luego entramos en el campo de la justificación y de la argumentación. Y ahí, como verán ustedes, lo que tenemos en esta resolución que les planteé, precisamente, esto es un razonamiento de justificación. Yo estoy resolviendo, pero no estoy cumpliendo con la finalidad del tribunal, que es precisamente restituir los derechos. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque estaría haciendo una invasión a la esfera del Poder Legislativo. Porque son ellos los que tienen la normativa y la regulación para poder hacer las elecciones de los que van a integrar la Junta, ¿no?, de la Comisión Permanente. Esto es precisamente un dilema. Pero eso no impide que la mente haga una propuesta, una hipótesis, una conjetura. ¿Qué sugerimos? Vincular al órgano legislativo para que, o lo estamos exhortando, para que tome prevenciones. Bueno, esto es precisamente lo que Hans Reichenbach distingue cuando habla del contexto de la justificación frente al contexto del descubrimiento, ¿no? Bueno. Una vez dicho esto, lo que quiero que observen es precisamente ese esquema. Y, si me lo permiten, vamos a revisar con lupa esto mismo. El método de razonamiento jurídico, y en concreto para entrar a la argumentación electoral, está en este campo. Primero, el contexto del descubrimiento hace una hipótesis a partir de la cual pretende resolver el problema que se le está presentando. Y puedo tener antecedentes, puedo tener precedentes, pero mi proceso de selección de precedente o de la analogía para el caso que tengo presente tiene que ser reflexionado de algún modo por un proceso cognitivo. Como les digo, que es un proceso no diagramático, ni además tampoco esquemático, y no es un producto de estimulación, de acción y respuesta. No es conductismo. Es un proceso por el que vemos que pensamos y decidimos dar una solución. Pero no es porque haya una lógica en sí misma en las cosas. De hecho, la lógica no está en las cosas, ¿no? Y menos en el campo de lo jurídico. Existe tal vez una lógica causalista en la física, en la química, pero en el campo de lo jurídico no hay una lógica implícita en las resoluciones y en las condiciones mismas. Lo que ocurre es que hacemos un razonamiento, simbolizamos los elementos que están en el problema mismo y nuestra mente arroja una conjetura o una hipótesis diciendo, esto tiene que resolverse de esta manera. Es la única forma. Y Robert Alexi diría, muy bien, ese proceso es un proceso cognitivo del contexto del descubrimiento. Ahora, su señoría, necesitamos que esa hipótesis o esa conjetura sea avalada por un proceso de razonamiento legal, de argumentación jurídica, donde la narrativa de por qué esa es la respuesta correcta puede ser verosímil. Pero requerimos que el planteamiento sea esgrimido y sometido a un razonamiento, por ejemplo, en el campo de la lógica. Es que es lógico, ustedes pueden decir, es que es lógico, así es, ¿no? Pero claro, parece lógico. Si es tan lógico, vamos ahora sí a traducir ese
lenguaje verosímil con el que nos parece lógico lo que estamos resolviendo para ver si es lógico lo que estamos diciendo que es lógico. Y ahí es donde muchas veces caemos, porque nosotros no estamos acostumbrados a pensar con lógica. Parece lógica, pero no estamos acostumbrados a pensar con lógica, porque la lógica es una verificación formal que nos avala que lo que estamos pensando efectivamente sea verdadero. Y esto es lo que hace la argumentación. En materia electoral buscamos esos elementos que nos darían las pautas para ver si efectivamente estamos pensando de una manera lógica. Si ustedes me permiten, voy a hacer un ejercicio para que vean ustedes que a veces pensamos de una manera que decimos, sí, que es lógico, pero a veces esto que pensamos luego no es tan lógico como pensamos que podría serlo, ¿no? Y bien, vamos a hablar, por ejemplo, del principio de identidad, ¿no? Vamos a hablar de una herramienta lógica para que vean ustedes si razonamos o no de una manera lógica, ¿de acuerdo? Vamos a ver esta lámina. Fíjense que, bueno, les platico un poco de dónde vino esto. Esto es un caso real. Había una persona en un concurso en TV Azteca. Había un concurso y había un concursante que estaba en este programa y el planteamiento que se le hacía es, bueno, se le ponían preguntas. Si la persona iba respondiendo preguntas y las ponía correctamente, se le iban dando puntos que eran equivalentes a un dinero que luego podía ser efectivo comprando productos que se le ofrecían, ¿no? Y, por ejemplo, si tenía 100 puntos, podía comprar un automóvil, ¿no? Y entonces este sujeto del que le estoy hablando estaba a una pregunta de juntar sus 100 puntos para comprar una camioneta Cheyenne como la de mi papá, ¿no? Ya había contestado 100 preguntas correctamente. Y le hacen la siguiente pregunta. ¿Qué es lo contrario a la claustrofobia? ¿Qué es lo contrario a la claustrofobia? Y el sujeto responde inmediatamente claustrofilia. Bueno, para empezar, ¿qué es la claustrofobia? Claustrofobia, claustro es lugar cerrado y fobia es un temor. Cuando decimos claustrofobia es que hay un temor al lugar cerrado. Y el sujeto dice que lo contrario a la claustrofobia es la claustrofilia. Filia es el gusto o la emoción placentera por el lugar cerrado. Y entonces los del concurso le sacan una espantosa X y le dicen, sea usted equivocado. La respuesta correcta es agorafobia, el temor a los lugares abiertos. Y en esta polémica, entre si era agorafobia o era claustrofilia, una persona entre el público dice, no, ustedes se han equivocado. Lo contrario es la agorafilia, el gusto por los lugares abiertos. Y entonces empezó una polémica muy interesante porque estaba en juego un automóvil, ¿no? Lamentablemente el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, el Código Mercantil, ninguno tiene la respuesta a este problema, ¿no? Pero aquí podríamos hacer esta pregunta. ¿Qué es lo contrario a la claustrofobia? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? O no es ninguna de las anteriores, es otra cosa. Fíjense, aquí lo que les estoy mostrando es que a veces tenemos un pensamiento coloquial y decimos, es que es lógico, pero todas son buenas, todas las respuestas aquí son buenas, o ninguna es la respuesta correcta, o cuál es la respuesta correcta. Fíjense que este tipo de cosas me va a permitir ilustrarles a ustedes cómo es un pensamiento lógico, porque la lógica tiene un proceso de razonamiento analítico, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo a César Iván Fernández. César, ¿tú
¿qué piensas que sea lo contrario a la claustrofobia? Buenas tardes, doctor. Pues, viéndolo desde este punto de vista, si tomamos en cuenta que la claustrofobia es el miedo a los lugares cerrados, lo contrario es el no tenerle miedo desde mi punto de vista, el no tenerle miedo a los lugares cerrados. Tú dirías que no es tener claustrofobia. Ujú, correcto. ¿Por qué afirmas eso, César Iván? Porque, bueno, cuando decimos lo contrario, normalmente es si es algo sí, lo contrario es el no. Entonces, si existe el miedo, lo contrario es el no miedo, digamos, ¿no? El, el lado opuesto al miedo. Entonces, yo por esa parte me guiaría. Ahora, acabas de utilizar una palabra que es la palabra opuesto. ¿Lo contrario es igual al opuesto? Mm, puede ser, podría ser. Desde mi punto de vista, sí. Pero lo tienes como una opinión. Sí, claro. Sí. Bueno, a ver, ¿alguien más? Muchas gracias, César Iván. No sé, a ver, alguien más por ahí. Usted, María Ramírez, por ejemplo, ¿a usted qué se le ocurre? Buenas noches a todos. Eh, pues al decir que es lo contrario de claustrofobia, sí, yo considero que es algo agradable, ¿no? A estar encerrado, o sea, al aire libre, o sea, sería, para mí, sería que es lo agradable, estar libre, no tener ese miedo a estar encerrado. Muy bien, muchas gracias, María. Bueno, Por yo tengo nada. la opinión de César, la opinión de María Ramírez. No sé, ¿alguien más por allí? A ver, vamos a ver quién más está eh, por acá. Anímense, participen. Cuesta lo mismo participar que no participar, ¿no? A ver, Miguel Ángel López, levántuse la mano. Adelante, Miguel Ángel, escuchamos. Sí, buenas noches. Yo también coincido en que lo contrario sería la claustrofilia, porque si no tiene miedo a los lugares cerrados, entonces tampoco le hace daño y al no hacerle daño, pues se siente bien estando en los lugares abiertos. De acuerdo, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Ya tenemos una opinión que va en la línea de la claustrofobia. No sé, ¿alguna última, una cuarta más? ¿Alguien más quisiera dar su opinión? Fíjense que quiero llamar su atención sobre las respuestas que han dado. Y esto es muy interesante porque me dicen, desde mi punto de vista, en mi opinión, para mí, lo que yo considero. Fíjense que esto es bien interesante porque esto suele ocurrir mucho en el campo jurisdiccional. O en el campo de la toma de decisiones, siempre es una perspectiva personal, pero claro, porque lo ven desde su planteamiento, desde su experiencia acumulada y lo que les parece que tiene sentido en una forma lógica. Pero miren, esto es precisamente lo que hace, lo que llamamos como el proceso heurístico o lo que por experiencia resolvemos. Pero si yo les dijera, pero ese planteamiento tiene lógica, les voy a decir que es propiamente un planteamiento lógico. La lógica es un lenguaje de control. La lógica es un lenguaje de control donde encorsetamos lo que decimos en un lenguaje analítico, donde las cosas están allí y las podemos diseccionar en el campo de lo analítico. Y fíjense, les voy a decir, ustedes pueden dar respuestas y se han dado respuestas verosímiles, pero vamos a someter el campo del problema a un lenguaje lógico-analítico. Entonces, aquí les diría, desde un punto de vista clásico, desde el lenguaje clásico, ¿no? Nuestro querido Iván, es Iván, ¿verdad? César Iván. César Iván tiene razón en lo que está diciendo desde un punto de vista analítico. Y les voy a decir por qué. Tal vez él no sabe que está haciendo lógica, pero es lógico. Lo contrario en el campo analítico es la negación de algo. Por ejemplo, y ahora lo estaba diciendo Iván, César Iván, una cosa es ser
y la negación es no ser. Y el campo de lo que se considera contrario, y ahora van a ver por qué decimos que es contrario, es porque negamos lo que se afirma. En lógica, por ejemplo, o en álgebra, si ustedes tienen la P de un lado del signo igual, si pasan la P del otro lado del signo igual, ese es el lado contrario. Y ese es el lado donde se niega lo que se dice del otro lado. Por eso tenemos X y si pasa al otro lado es no X. Y si tenemos P, tenemos no P. Como si tenemos el ser y tenemos el no ser del otro lado. Esto es incluso algo que dice Parménides y que a partir de esto se desarrolla toda la lógica analítica, por lo menos del mundo clásico. Lewis Carroll, que era un gran profesor de lógica matemática y autor de un libro que se llamó Alicia en el País de las Maravillas, dice que de los 365 días del año, uno es el día del cumpleaños. Y los otros 364 días del año, ¿de qué son días? De no cumpleaños. O sea, esos días no se cumplen años. Esto es un planteamiento lógico-analítico. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero eso es lógico. No es algo que pertenezca al campo jurídico. Y les voy a decir, es que en el campo jurídico también es importante ver qué es la negación, que el contrario es la negación de algo. Porque cuando se habla de lo que es constitucional, si hay una ley que no es constitucional, se dice inconstitucional, donde el prefijo es igual a la negación de lo constitucional. ¿No? No es que esté dentro de la Constitución, sino que está negando la Constitución. Es un prefijo de negación. Jurar, cuando se retracta uno de lo que jura, está abjurando. Ese prefijo es precisamente la negación de la palabra. En las lenguas sintéticas como el inglés, decimos something o decimos think, una cosa o alguna cosa. Y la negación es negar la cosa, no think, lo que no es la cosa. O si alguien está viendo algo estoy viendo, y cuando no estoy viendo es un sin. Esa negación está reflejada. Y en otros idiomas, con el alemán, también tenemos la palabra wissen y unwissen, ¿no? Solamente es para mostrarles que existen otros idiomas sintéticos. Este esquema es un esquema analítico de las palabras. Ahora ustedes pueden decir, bueno, pero eso ocurre tal vez en el lenguaje, pero el derecho tiene otra lógica. Y no, el derecho tiene o responde a una lógica porque en un proceso lo que tenemos que verificar es si hay culpabilidad o no hay culpabilidad, si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. ¿Por qué no decimos que lo contrario a culpable es la inocencia? Porque en un proceso jurisdiccional no importa la inocencia. La inocencia se presume en todo el proceso. Lo que está en juego es si es culpable o no es culpable. Por eso en inglés dicen guilty or not guilty. No dicen innocent, ¿no? ¿Hay responsabilidad o no hay responsabilidad? ¿Hay culpa o no hay culpa? Guilty or not guilty, responsible, unresponsible, responsable o no responsable. Esto es un lenguaje analítico. ¿Llegó usted a las 8 de la noche? Sí, llegué como a las 8:10. No. ¿Llegó usted a las 8 de la noche o no llegó a las 8 de la noche? Ya le dije que llegué como a las 8:10. Ok, pero entonces llegó usted a las 8:10. Sí, llegué a las 8:10. Pero entonces no llegó a las 8. Sí, llega a las 8:10. Perdóneme, pero las 8:10 no son las 8. Son 10 minutos después de las 8. O sea, ¿llegó a las 8 o no llegó a las 8? ¿Llegó a las 8:10 o no llegó a las 8:10? Pero no podemos responder. Eso sería ilógico. Porque la respuesta 8:10 no es la que responde a si llegó a las 8 o no. El lenguaje lógico es un lenguaje de control. Es que ya le respondí, es a las 8:10, llegué a las 8:10, ya eran las 8:10. Sí, pero eso es otra hora. Esto es bien importante, porque la lógica opera con un lenguaje analítico. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero son detalles y minucias. Perdónenme ustedes, todo proceso se cae o se consolida con esos detalles o minucias. No sé si me estoy explicando.
Entonces, bajo lo que he estado explicando, en un lenguaje lógico, lo contrario a la claustrofobia, efectivamente, es no tener claustrofobia. Porque el lenguaje lógico lo que está haciendo es mostrarnos formas de pensamiento. Miren, y ahora les voy, si esto queda claro, déjenme decirles una diferencia también muy importante. Estoy hablando solamente del lenguaje lógico, que es importante en todo razonamiento electoral. Miren ustedes. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Ahí tienen ustedes un vaso de agua. Pregunto, ¿no? Pregunto. ¿Ese vaso está lleno? A ver, no sé, Fidel García, ¿usted qué piensa? ¿El vaso está lleno? No, desde mi perspectiva no está lleno, doctor. Fíjese, Fidel, usted me acaba de dar una respuesta lógica. ¿Está lleno? No, no está lleno. Ahora, fíjese, ¿cuál es el antónimo de lleno? ¿Vacío? Exactamente. Ahora, fíjese usted, Fidel, ¿el vaso está vacío? Tampoco. No. La respuesta lógica a está lleno es no, no está lleno. La respuesta lógica a está vacío es no, no está vacío. Que es muy distinto a decir el antónimo de lleno. El antónimo de lleno es vacío. Pero lo contrario a lleno es que no está lleno. Lo contrario a vacío es que no está vacío. Lo que quiero que vean es que Hans Reichenbach pues no estaba tan equivocado. Y hoy en día, Robert Alexy precisamente plantea eso. Un operador judicial, un operador jurisdiccional puede dar una respuesta que parezca verosímil, que sea verosímil, pero tiene que estar argumentada racionalmente. Y una de las formas de argumentar racionalmente es empleando, por ejemplo, una herramienta argumentativa que es la lógica. Me voy explicando. E incluso yo puedo plantear hipótesis de respuesta, pero si someto mi lenguaje a estos esquemas lógicos, probablemente podré tener una respuesta sustentada en lo que estoy planteando. ¿No? Preguntas o comentarios hasta aquí. No sé si se ha entendido propiamente el papel de la argumentación. Y la argumentación electoral se mueve mucho en campos de política, pero precisamente una resolución jurisdiccional, una resolución de la sala regional o de la sala superior, tiene que estar razonada argumentativamente. O tiene que haber un argumento racional o razonable. Y es precisamente donde entramos en el campo de las herramientas argumentativas. Porque de lo contrario nos quedamos en un tema de opinión y de debate, ¿no? Donde podemos decir que no hay lógica aparente o no hay lógica clara en el asunto. Bueno, vamos a ver incluso qué alcances puede tener esto y cómo lo podríamos pensar en este modo. Vamos a acercarnos a una pregunta lógica. ¿Qué es lo contrario, después de todo lo que hemos dicho, a tener derecho a votar? La primera opción que dice no tener derecho a votar o tener derecho a no votar. ¿Qué es lo contrario de tener derecho a votar? No tener derecho a votar o tener derecho a no votar. A ver. ¿Son lo mismo o no son lo mismo?
A ver, vamos a ver en el chat. ¿Alguien se anima a poner? ¿Qué sería lo contrario de tener derecho a votar? Miguel Ángel López, adelante, te escuchamos, Miguel Ángel. Pues yo considero que sería No te escuché, Miguel Ángel. yo considero que sería el no tener derecho a votar. O sea, tú te vas por el no con el paréntesis, con los no tener derecho a votar. Es correcto porque si yo lo veo desde el aspecto de que tener derecho a votar es de que yo elijo si voy o no y voto o no voto como en la actualidad, entonces lo contrario sería no tener derecho a votar. Ok. Vamos a hacer un breve receso de unos 5 minutos, si les parece, para que lo analicen. Ahorita, como lo revisó Miguel Ángel, es que estoy viendo mi reloj que son las 8:15. Vamos a hacer un breve receso de 5 minutos para que lo analicen y lo platiquemos. ¿Les parece? Bien. Regresamos en 5 minutos.
Muchas gracias por su paciencia. Bueno, estamos revisando. Miguel Ángel ya nos había dicho que a él le parece que lo contrario de tener derecho a votar es no tener derecho a votar, ¿no? No sé si alguien tenga alguna opinión, por ejemplo, puede venir en tener derecho a no votar. O alguien estaría en contra de que sea no tener derecho a votar. O a lo mejor, como vimos hace rato, no sea ninguna de las dos. Puede ser alguna otra opción. ¿Qué sería lo contrario de tener derecho a votar? A ver, aquí, Fidel. Adelante, Fidel. Sí, lo que pasa es de que desde mi punto de vista, aquí hay una palabra importante que es derecho, ¿sí? Sí. El derecho como como una potestad, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, pues, si de cierta manera el derecho es tener derecho a votar, desde mi perspectiva, lo contrario sería no votar, porque si nosotros englobamos la palabra derecho, o sea, ya es una potestad que uno tiene, ¿sí? Y en el segundo punto, que es tener derecho a no votar, pues ya es algo de cierta manera hasta optativo, porque bien podrías votar y bien podrías no votar, pero no sería una restricción, digamos, desde mi punto de vista. Sino Interesante lo que estás diciendo, sí. Muy interesante, Fidel, pero a ver, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Es lo mismo no ejercer el derecho a votar que tener un derecho a votar, a no votar? O sea, es una potestad que tú no votes o el que en todo caso no ejerzas el derecho. Pues desde mi punto de vista, el votar es una potestad que uno tiene, ¿sí? Exactamente, es una potestad porque es un derecho. Pero además, Fidel, yo no sé si también lo tienes presente, es una obligación. Sí, así es. Es un derecho, Precisamente, es una obligación, son las dos cosas. precisamente ahí mi punto en la palabra derecho, Sí, ¿sí? Porque si tenemos el derecho, pues entonces, por lo tanto, insisto, es como, nos deja también, ahora sí, como que al libre albedrío, ¿no? De poder hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, desde el punto de vista legal o normativo, sabemos que también es una obligación, ¿sí? bien. Ahora, ¿no ejercer el voto es igual a tener derecho a no votar? A ver, te lo voy a poner en esos términos. Cuando se habla de tener derecho al voto, si lo pensamos analíticamente, ¿quién no tiene derecho al voto? Pues las personas que están suspendidas de sus derechos político-electorales, Bien, o un menor de edad un menor de edad, o un extranjero. ¿sí? Ok. Ellos no tienen derecho a votar. No, O sea, no hay derecho a votar en ellos. no por una cuestión normativa, Claro, pero es contraria a tener derecho al voto. ¿sí? O sea, ¿tienen derecho a votar o no tienen derecho a votar? Y no tienen derecho a votar, ¿no? O, aquí dice Francisco, no están en estado de interdicción. Ahora, es que, fíjense, esto es muy interesante todo lo que está ocurriendo ahora. Esto es muy interesante. Aquí están hablando sobre el estado de interdicción. ¿Quién fue? Francisco. Francisco habla sobre el estado de interdicción. Ahora, el estado de interdicción es necesario o no necesario para votar o no votar. O sea, sabemos que puede haber alguien que está en un estado de interdicción no tiene derecho a votar. Buenas noches, sí, yo lo puse en el chat. Sí, Francisco. O sea, una persona con discapacidad no tiene derecho a votar. ¿O una Bueno, discapacidad mental? yo considero que no, en estado de interdicción, bueno, en este caso una discapacidad mental, porque
Se tiene el ejercicio de goce, más no de ejercicio, considero. A ver, vamos a ver una cosa importante. Hay una convención de personas con discapacidad en la que precisamente no se le puede negar los derechos a una persona por la discapacidad que tenga. Habría que ver en qué medida una persona tiene una discapacidad extrema. Pero si una persona tiene autismo, Asperger, sí podría ir a votar. O sea, no tiene derechos suspendidos, ¿o sí? No, no los tiene. Esto es un punto interesante que estás tocando, pero fíjate, acabas de hacer una observación heurística y desde una propuesta que estás planeando, o sea, tienes un elemento por allí, pero arrojaste esta posible respuesta sin que hubiera una mediación analítica de por medio. Esto es muy interesante porque lo que estamos mostrando es que si hay un proceso cognitivo que incluso puede ser una propuesta y a la hora que la verificamos lógicamente parece que no está allí, que fue lo que hicimos ahorita, Francisco, pero esto es interesante. Estamos viendo el proceso de argumentación en un tema electoral precisamente a partir de un proceso cognitivo y luego una verificación argumentativa. Y ahorita vemos que la interdicción parece una buena conjetura, es una hipótesis interesante, pero a la hora que lo analizamos desde un punto de vista analítico, en realidad una persona con interdicción, o bueno, habría que ver el estado de incapacidad que tiene, realmente no está imposibilitada para ir a votar, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Todo el proceso que acaba de pasar ahorita con lo que acabas de comentar, Francisco, me parece que ilustra muy bien todo lo que hemos estado platicando en la sesión del día de hoy. Ahora, voy a regresar un poco con Fidel. Estábamos viendo quién tiene derecho a votar y quién no tiene derecho a votar. Ya vimos que los menores de edad o los extranjeros no tienen derecho a votar. Pero aquí hay una pregunta también muy importante, ¿no? El que no tengan el derecho a votar, ¿quiere decir que tienen derecho a no votar? ¿O es otra cosa, es otro tema totalmente distinto? Pues yo lo veo desde como otro tema diferente. Es otra cosa totalmente, Fidel. Porque una cosa es que no puedas votar porque no tienes la edad ni tienes la condición, y otra cosa es que pudieras tener un derecho a no votar, ¿no? Ahora, vamos a desmenuzar esto todavía de un modo más lógico, si me van siguiendo de cerca. Abstenerse de hacer algo es tener derecho a eso, o más bien no estás ejerciendo el derecho de hacerlo. O sea, que yo tenga derecho a pasar por una puerta, tengo el derecho a pasar por una puerta, pero si no ejerzo el derecho a pasar por la puerta, ¿tengo derecho a no pasar por la puerta? ¿O simplemente no estoy ejerciendo mi derecho a pasar por la puerta? ¿Me va siguiendo, Fidel? Sí, sí. Desde mi punto de vista es no ejercer el derecho, ¿sí? Porque el derecho lo tiene. ¿Tienes derecho o no tienes el derecho? Esto es un pensamiento analítico. Ya estamos empezando a pensar con lógica. Claro, ¿no? Pero alguien que no tiene esta disciplina, diría, si estamos en el campo de la opinión, diría, pues claro, es que tiene también derecho a no hacerlo, ¿no? No, no es que tenga el derecho a no hacerlo, más bien no está ejerciendo el derecho. Y precisamente no tenemos derecho, no es que exista el derecho a no votar, es que no hay derecho a no votar, porque si es una obligación y hay un derecho a votar, es una contradicción de decir que tienes un derecho a no cumplir con la obligación y al derecho que tienes. ¿Se ve? Es un tema de contradicción en términos. Bueno, vamos a ver aquí en el chat, alguien ha comentado algo.
Cindy Palacios. En el derecho a votar está implícito si se ejerce el voto o no. Y en el no tener derecho a votar, no se puede ni votar o no votar. El tener derecho a votar, tener derecho. A ver. Y en el no tener derecho a votar, no se puede ni votar o no votar. Claro, un menor de edad no puede votar o no votar. Simplemente no puede votar. Esto, Cindy, tiene usted toda la razón. Pero dices, el derecho a votar está implícito. En el derecho a votar está implícito si se ejerce el voto o no. O sea, yo tengo derecho a votar y tengo derecho a ejercerlo o no ejercerlo. Pero tengo derecho a no ejercerlo, o más bien no lo ejerzo. No ejercerlo es igual a tener derecho a no ejercerlo. No estamos confundiendo la terminología en una precisión en una precisión lingüística. ¿Qué piensa usted, Cindy? Si yo no ejerzo, ¿está implícito que no lo ejerza también? A ver, se los voy a poner en un campo todavía más burdo. Yo le presto a Fidel un dinero. Le presto a Fidel 1,000 pesos. Yo tengo derecho a cobrárselos. ¿Tengo derecho a no cobrárselos? O más bien no estoy ejerciendo mi derecho a cobrárselos. ¿Qué es lo que genera la obligación o mi derecho? ¿Quién le está obligado a darme 1,000 pesos que le presté, cierto? Porque yo ejercí el derecho prestándole los 1,000 pesos. Pero entonces cuando le presto los 1,000 pesos también tengo derecho, está implícito, Cindy, el derecho a no ejercer mi derecho a cobrárselos. Si yo le digo, ay, bueno, ves que Fidel es mi cuate, ¿no? Nos conocimos en la secundaria y pues sé que a lo mejor está pasando un momento difícil y ya no se los voy a cobrar, ¿no? De hecho, es una buena práctica. Alguna vez la escuché. Cuando prestes dinero, piénsalo con la idea que nunca te lo van a pagar. Creo que es una buena lección. Bueno, si yo le presto a Fidel 1,000 pesos, yo obviamente tengo ya en mente que tengo el derecho a cobrárselos, pero también tengo en mente que tengo el derecho a no cobrárselos, o no voy a ejercer mi derecho a cobrárselos. Miriam, no estoy ejerciendo el derecho. Yo también estoy de acuerdo contigo, Miriam. Y fíjese, ¿es o no es? Me dice una vez mi hermana, Juan, creo que estoy medio embarazada. Le digo, no creo que puedas estar medio embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada, ¿no? No existen las medias tintas en el embarazo. O estás embarazada o no estás embarazada. A lo mejor no te has terminado de dar cuenta plenamente, no tienes todas las pruebas, pero ¿estás o no estás? ¿Tienes el derecho o no tienes el derecho? ¿Lo ejerces o no lo ejerces? Ana Cristina, levántuse la mano, Ana Cristina. Bueno, regresándonos a un poquito al tema de si se los cobra o no se los cobra. Yo creo que si estamos dentro del término que la ley nos permite hacer uso de ese derecho, entonces estaríamos como ejerciendo el derecho de no cobrarlo. Pero cuando ya ha pasado los 10 años y que ha operado la prescripción, entonces ya no tenemos derecho a cobrarlo. Pero conservamos el derecho a no cobrarlo. Sí, pero ya aunque quisiéramos cobrarlo, aunque tuviéramos el derecho, ya no podríamos, porque ya prescribió, ¿no? Pero fíjese, Okay. Si no tengo el derecho a, fíjese que es interesante, ya prescribió mi derecho a cobrarlo, pero mi derecho a no cobrarlo permanece. Sí. Pues bueno, no, porque ya no, o sea, ya no tengo ese derecho. Bueno, y siempre lo tuve. Pues sí, a ver, sí tenemos derecho durante los 10 años que nos marca la ley a cobrarlo. Y ya cuando pasan esos 10 años, ya no tenemos derecho a cobrarlo. ¿Y en qué momento prescribiría mi derecho a no cobrarlo? ¿Mi derecho a no cobrarlo? Pues sí, porque Bueno, si me dice, o sea, si tengo derecho a cobrarlo y prescribe mi derecho a cobrarlo, a lo mejor también prescribiría mi derecho a no cobrarlo, ¿no? Porque si fuera el argumento como lo plantea Cindy, implícitamente, si tengo derecho a cobrarlo, también tendría implícitamente el derecho a no cobrarlo. sí.
Y si pierdo uno, a lo mejor pierdo el otro. Pudiera ser, sí. Pero en un sentido lógico, si uno va con el otro, si pierdo uno, te debo de perder el otro, ¿no? Sí. Pero entonces fíjese que ya entramos en una paradoja lógica, porque si perdí el derecho a cobrarlo, también perdí el derecho a no cobrarlo. Y entonces tal vez la persona tiene que pagármelo, porque ya no estoy ejerciendo mi derecho a no cobrárselo. Y ahora fíjese qué interesante, porque si tiene el derecho, él tiene la obligación de pagarlo, también podría decir que tiene el derecho a no pagármelo, porque él puede abstenerse de pagarlo. Piensen un minuto en lo que le damos la voz a Miriam Nayeli, que levantó la mano. Adelante, Miriam, te escuchamos. Gracias. Creo que es una obligación y se tiene el deber de cumplirla en tiempo y forma como lo establece la ley. Entonces, si tú no lo haces de esa manera, dependiendo pues del tipo de obligación en ese tiempo y en la forma en que te lo permite, si no lo haces de esa manera, no estás ejerciendo ese derecho. No estás pues sí, ejerciendo el derecho que tú tienes sobre determinada obligación, pero es no ejercer el derecho. No, en mi opinión, no es que tengo derecho a no cobrarlo, sino que no estoy ejerciendo mi derecho conforme me lo permite pues alguna legislación, a lo mejor en materia civil o a lo mejor en materia electoral, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias. Claro, Miriam. Fíjese que ahorita que lo está diciendo, todavía estoy pensando en esto. Le presté estos 1,000 pesos a mi amigo Fidel, pero Fidel es un hombre muy cumplido y va y me los quiere, y me toca la puerta de la casa y me dice, Juan, te vengo a pagar los 1,000 pesos que me prestaste. Y yo digo, Fidel, somos amigos, no me los pagues. No, yo tengo una obligación y tú tienes un derecho. Sí, Fidel, pero también tengo derecho a que no me los pagues, ¿no? ¿Podría decirle eso a Fidel? ¿Tengo derecho a que no me los pagues? ¿Tengo derecho a que no me los cobres? Digo, a no cobrártelo. Y entonces Fidel dice, no, si tienes ahí el derecho, yo no puedo hacer nada, ¿no? Fíjense cómo si no estamos en un lenguaje de control, entramos en una polémica totalmente ilógica. Y el derecho es muy fácil que entre en esas polémicas si no estamos en un campo de lenguaje de control. A ver, Fidel ya levantó la mano, no sé si quiere pagarme o no pagarme. Tú dime, Fidel, ¿qué hacemos? Sí, muy interesante, doctor. Y efectivamente, lo que usted acaba de comentar es lo que yo, pues quería decir, de que estamos en este análisis de palabras, estamos hablando de lógica, ¿sí? Y entendiendo por lógica como un lenguaje de control. Entonces, por lo tanto, si usted me cobra el dinero, pues está ejerciendo ese derecho. Sí. ¿Sí? Ahora, si usted no me cobra ese dinero, pues entonces, desde mi punto de vista, usted no quiere ejercer ese derecho y está bien, ¿no? Así Pero si yo voy y le digo, doctor, ¿sabes qué? Ya te quiero pagar el derecho, perdón, el dinero. Y usted me dice, pero es que es mi derecho que no me pagues. Entonces ahí efectivamente ya estamos entrando en una cuestión ilógica, ¿no? Y por lo tanto estamos saliendo pues del control de las palabras. Entonces yo en este ejemplo que usted pone, más que verlo desde un punto de vista jurídico o analizarlo desde un punto de vista jurídico, creo que lo que usted trata más que nada que analicemos es el control de las palabras, que hasta dónde de cierta manera los ejemplos que usted nos pone llevan una lógica para que de cierta manera se pueda llegar a una conclusión y ahora sí poder entrar a una cuestión posiblemente ya jurídica, ¿no? Esa es mi participación. Fidel. Exactamente, Fidel. Porque además te voy a decir, podría ser una trampa terrible. Yo te digo, Fidel, por cada mes que no me pagues, te voy a cobrar el 10% de intereses, ¿no? Y tú llegas y me dices, quiero pagarte, y yo te puedo decir, Fidel, yo tengo derecho a que no me pagues, ¿no? No me pagues.
Oiga, pero me va a cobrar intereses. Sí, claro, pero estoy ejerciendo mi derecho a no cobrarte y no recibir tu pago. Fíjese que suena como absurdos, pero esto es precisamente lo que hace que luego el derecho parezca que sea polémico, controvertido e irracional, porque razonamos de una manera coloquial, de una manera heurística, de una manera creativa. Pero cuando la argumentación aparece, lo que le pedimos a estas formas heurísticas, holísticas, de razonamiento espontáneo es, a ver, papá, sométete a este lenguaje, a esta cuadrícula de lenguaje lógico, y vamos a ver qué tiene, qué es coherente y qué no lo es. Qué sí se puede con lógica y qué no se puede con lógica. Porque podría ser verosímil, pero también podría ser que lo verosímil no sea lógico. Entonces, argumentar es precisamente esto. Argumentar es introducir en un lenguaje de control estas formas de pensamiento que tenemos de manera coloquial. Y lo que he querido mostrarles es que nosotros no pensamos, no estamos haciendo silogismos todo el tiempo, por Dios. O sea, tampoco estamos haciendo lógica matemática, ¿no? Si no somos Sheldon, el de la teoría del Big Bang, ¿no? No somos personajes retraídos en un mundo matemático. Somos seres humanos. Y en este mundo humano hacemos conjeturas, hacemos hipótesis, nos equivocamos y a veces aventuramos cosas. Y tenemos pautas de experiencia acumulada, cosas que hemos hecho por la experiencia acumulada, y pensamos que hay que resolver las cosas conforme nos parece que es, porque así lo hemos vivido. Y también pensamos que hay que resolver las cosas porque nos parece, como hemos hecho este proceso de creatividad cognitiva, pensamos que hay que hacer esto. Y está bien, pero, como diría Rexy, ahora necesitamos un argumento racional porque los justiciables necesitan que los razonamientos de las y los operadores jurisdiccionales estén avalados por un lenguaje de control argumentativo, ¿no? Argumentar no es ver cómo te echo jiribillas, ¿no? Sino que es cómo sustento de una manera analítica lo que estás afirmando o lo que yo estoy afirmando que va a ocurrir. Ahora, hay que decir una cosa también muy importante. Y hay que entender qué es convencer, porque uno dice, ¿cuál es el triunfo de la argumentación? ¿O cuál es el fin de la argumentación? Convencer a la otra parte. Sí. Pero a ver, quiero hacer una aclaración aquí muy importante. Convencer no es cambiarle la creencia a otro. Convencer es darle un argumento que no pueda rebatir. Imaginen ustedes que le dicen al PRD o a Morena, usted tiene que pagar 3 millones de pesos por las faltas que han hecho, ¿no? Y les puede dar los argumentos y sustentar los argumentos de una manera lógica, ¿no? Y ya me imagino a Mario Delgado diciendo, pues no me convence. No, a ver, pues dame una razón por la que no debas de cobrarlo si ya te di la razón por la que sí debes de cobrarlo. No, pues ya lo esgrimí, pero no lo valió el tribunal. Bueno, tienes un argumento que no puedas, que no sea rebatible, pues no todos me lo rebatieron. Pues entonces, ¿no tienes otro argumento más fuerte? No, pues ya estás convencido, estás vencido en el diálogo argumentativo, ¿no? Puede ser que no me creas, pero mientras tú no tengas un argumento más fuerte para rebatir el de la contraparte o el rebatir el del tribunal, no cambié tu creencia, pero no tienes un argumento más fuerte. Eso es convencer. Cuando el otro ya no tiene más argumentos y elementos para poder vencer los argumentos del otro o de la otra. No hace falta cambiar la creencia a alguien, ¿no? Yo nunca he visto a un homicida que a la hora de dictarle la sentencia de 15, 20 años de prisión diga, ay, qué buen argumento está dando. Sí, tiene usted razón y ciérreme. Es más, 20 se me hace poco, póngame 5 más, ¿no? No, eso no se da.
argumentar es un campo del razonamiento, no es un campo de las creencias. Esto es muy importante. Y producir convicción al juez o a la jueza o a la magistrada o al magistrado es precisamente darle un argumento en el que dicen, bueno, claro, no hay otra salida aparte de esta. No hay otra forma de resolver esto, ¿no? Eso es precisamente argumentar. Bueno, hasta aquí la sesión del día de hoy, donde he querido mostrarles cómo procesamos mentalmente las respuestas que luego buscamos argumentar, ¿no? El día de mañana vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hablar del argumento de la convencionalidad, utilizando pautas de una convención, ¿no? Vamos a hablar de la Corte Interamericana y de algunos elementos que sirven para argumentar bajo alguna forma analítica lógica, que parecería que no son lógicos, pero sí lo son, ¿no? Y vamos a platicar de eso el día de mañana. No sé si alguien quiera comentar algo antes de que nos vayamos ahora, ¿no? Bueno, espero que haya sido de su interés y que hayan sentido de alguna utilidad todo lo que hemos platicado el día de hoy, esta noche. Les agradezco su generoso tiempo y nos vemos el día de mañana. Una cosa muy importante. Voy a ir a una atención médica y saldré un poquito en punto de las 7. Les voy a pedir, por favor, que comencemos la sesión de mañana a las 7:15, 7:20, si no tienen ustedes inconveniente. ¿Les parece? Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 7:15, 7:20 para iniciar la sesión. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, compañeros. Gracias, buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches a todos.